Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Estamos hablando con Manuel Canelas, que bienvenido Manuel, me encanta tenerte otra vez en el programa. A Maru Villanueva, que eres la mejor adquisición gracias al cierre del Pentágono. Y con nosotros también está Pablo Estefanoni. Estamos cumpliendo 2 años en esta casa, en nuestro hotel, hablando de escenarios electorales. Pablo, tú has sido una persona que ha estado cerca de Evo Morales el 2005. Pues ha pasado mucha agua bajo el río, ya son casi 10 años que tú conoces al presidente y al presidente muy de cerca. ¿Cómo era el Evo del 2005? ¿Cómo es el Evo del 2014? ¿Cómo es el Evo pidiendo voto el 2005? ¿Cómo es el Evo pidiendo voto el 2014? Bueno, sin duda hay muchas cosas que cambiaron, algunas se mencionaron acá. Creo que por un lado es la misma persona y es una obviedad, por otro lado no, porque alguien que está 8 años en el gobierno, por un lado aprende mucho y va adquiriendo cierta faceta de estadista, ¿no? Evo Morales hace un salto del sindicalismo a la política como diputado y de ahí a la presidencia, entonces es un presidente muy especial en América Latina, ¿no? Por eso a veces se lo compara con Lula, que es otro presidente que viene con esa trayectoria sindical. Creo que lo que hay es básicamente un proceso de aprendizaje político. Entonces hoy sin duda no es que Evo Morales simplemente haya cambiado, sino que el país cambió, y lo que tú decías al principio, que es un poco de la revolución a la estabilidad, plantea escenarios muy distintos en los cuales Evo Morales pide el voto. En el 2005 era un escenario de pura épica política, donde por primera vez llegaba un presidente indígena al gobierno, sectores sociales organizados. ¿Se perdió la épica política? Bueno, yo creo que se pierde en parte por cosas positivas y en parte por cosas negativas, pero todos los procesos, todas las revoluciones, en la medida que se institucionalizan, tienen que ir buscando nuevas fuentes de algún modo de épica, porque también además hay muchas cosas que en el 2005 eran reivindicaciones populares, como la igualdad del racismo, y hoy son menos, pero también porque algunas cosas se avanzaron, ¿no? Entonces creo que se pierde en la medida que es normal, ningún proceso es épico 10 años, ¿no? Entonces lo que me parece que ahí implica es un desafío de cómo generar nuevos entusiasmos en un punto, porque los problemas son muchos como para ir generando nuevos entusiasmos. Entonces creo que en esta etapa los desafíos para un gobierno del MAS son otros. En Argentina, Cristina Kirchner en su reelección había usado una metáfora que era la sintonía fina. Como la primera etapa, como que estos gobiernos tienen que hacer como las grandes reformas, y en la segunda etapa como ir a una reforma de segunda generación. En el caso de Cristina Kirchner no pudo hacerla, de hecho el país está bastante complicado hoy, pero creo que Bolivia sí tiene las condiciones para hacerlo, y entonces temas, por ejemplo, como el tema salud, yo creo que es clave para un gobierno popular, porque es algo que afecta directamente a muchísima gente. Entonces creo que las fuentes de épica hoy, o de entusiasmo, deberían ser las cosas que faltan, y creo que son, algunas se plantearon, pero otras quizás todavía no tienen la suficiente determinación. Creo que el tema de salud, educación, son cosas que podrían ser una fuente sin duda de utilizar y de poner al país en marcha en función de hacer una revolución sanitaria, por ejemplo. Creo que sí se han anunciado algunas cosas, pero quizá todavía no se ha planteado en términos de realmente usar parte de los recursos, que hoy son muchos, para hacer una transformación radical en ese sentido, que modificaría la vida de muchísima gente. Apelando a lo que dice Pablo, Manuel, las fuentes de entusiasmo para el MAS, ¿cuáles están siendo? Porque es verdad, nosotros en la campaña del MAS no hemos leído una cuestión clara, un programa claro con el tema de lo de salud. Ahora sí está saliendo el tema de lo de la ciudadela del conocimiento, pero eso es parte de la reforma educativa, etcétera. Es decir, ¿dónde está más anclado para ustedes, o están sosteniendo el tema desde lo económico simplemente? Claro, yo coincido con Pablo, digamos, un gobierno o un proyecto político no puede vivir, sobre todo si ya es gobierno, no puede vivir en la épica. En la épica pueden vivir los pequeños movimientos autonomistas, la izquierda minoritaria ambientalista, eso siempre puede vivir en la épica. En la medida que tú gobiernas, no puedes vivir eternamente en la épica, como un gobierno no puede vivir permanentemente en movilización. Y por supuesto, digamos, la gestión de la estabilidad es mucho menos apasionante, pero quizá es más importante. Y en ese sentido yo creo, digamos, que las grandes asignaturas pendientes, para las cuales esperamos estar preparados, que el programa de gobierno y el desarrollo legislativo y del Ejecutivo la siguiente legislatura cumplan a cabalidad esas metas, están en salud, justicia
y educación, sobre todo superior. Es como muy largo de explicar, ¿no? O sea, en el programa de gobierno vienen las mejoras que se quieren hacer, sobre todo en infraestructuras de hospitales de cuarto nivel, de tercer nivel, pero yo creo, digamos, que esa va a ser una de las tareas casi titánicas, porque en la medida que has mejorado las condiciones de vida de mucha gente, las demandas de esa gente se modifican. Las demandas de la gente que ahora tiene mejores ingresos en sus hogares respecto al 2005 no van a ser las mismas demandas del 2005. La gente que ha conseguido por primera vez matricularse en la universidad, familias que ahora sí tienen hijos que estudian estudios de educación superior, van a tener seguramente demandas distintas, más vigorosas respecto a el paso al empleo, digamos, a su primer empleo. Todas esas cosas son, si quieres, una segunda ola de reformas que el gobierno va a tener que estar a la altura para cumplirlas. En ese ámbito, digamos, la propuesta de la ciudad del conocimiento, yo creo que era absolutamente imposible de plantear con el país que tenías en 2005. Ahora tienes condiciones materiales para plantearla y va a ser un desafío fundamental. Yo sí coincido, digamos, que esas áreas seguramente son las más importantes. Para cumplirlas vas a tener que seguir teniendo un manejo responsable de la economía, la industrialización, la puesta en marcha de Bolivia como corazón energético, para seguir asegurando esas condiciones económicas para cumplir estas reformas que yo creo que son, vamos, imprescindibles en esas áreas: educación superior, salud y justicia. Amaru, tú eres del mundo de las redes, estás metido de hecho, presentas investigaciones y toda esa cuestión. ¿En qué cambiaría Bolivia teniendo una ciudad del conocimiento? ¿Tú cómo lees esta propuesta? ¿En qué nos serviría efectivamente a la juventud, a los bolivianos? Es que es una iniciativa de muy largo aliento y creo que justamente es el camino en el que tenemos que estar dirigidos. O sea, por un lado tenemos una historia larga, no solo durante este gobierno, sino anteriores, de la entrega de contratos llave en mano, es decir, de poder tener los medios con los cuales comprar tecnología, o de pedirles a los compañeros chinos que nos manden un satélite al espacio perfecto. Pero ¿qué hacemos de aquí a 15 años? Es decir, ¿no sería un buen gasto, por ejemplo, yo qué sé, intentar lanzar un satélite al espacio, gastar 300 millones y que se caiga en 2 días? Tal vez sí, porque necesitamos estas experiencias, ¿no? Entonces, son muchas vertientes las que tienen que alimentar este caudal de innovación, de desarrollo tecnológico. Una es claramente la infraestructura, tener un espacio donde puedan converger tanto empresas como académicos, investigadores, ¿no?, en distintas áreas, para poder producir conocimiento y grandes emprendimientos. Pero por otro lado, y creo que es por eso que se ha planteado justamente el tema de las becas, de nada te sirve tener toda la maquinaria y todos los edificios si no tienes la gente que va a implementar y va a llevar a cabo estas iniciativas. Tenemos algunos ejemplos por suerte, ¿no?, de Ecuador. Sé que Manuel ha estado recientemente ahí, él me comentaba el otro día acerca de la ciudad de conocimiento que ellos han planteado ahí, y es algo muy difícil. Es decir, en todas partes del mundo se ha intentado recrear una especie de Silicon Valley, en el Valle de Silicona. Muy pocos lugares lo tienen, entonces hay que ser muy estratégicos, no hay que intentar hacerlo todo. O sea, al pensar en la soberanía tecnológica, por ejemplo, no conviene pensar en que en 20 años vamos a producir todos nuestros autos y computadoras y microchips. Es pensar, nos vamos a especializar y vamos a jugar un rol en el contexto internacional de comercio, de poder proveer también, o sea, es decir, exportar tecnología así como la importamos. Creo que tiene que ser el objetivo. Pablo, ¿qué tipo de gobierno crees que vaya a suceder en un 15-20? Ya habíamos hablado de está en proceso de estabilidad, tiene nuevos objetivos, el tema de lo de la salud, el tema de hacer reformas, dar continuidad a las reformas ahora ya en el tema de educación superior, etcétera. Pero se ha dicho mucho que el gobierno de Evo Morales es un gobierno autoritario, ¿no? Frente a una oposición que aparentemente no está logrando hacer cuajar, no ha logrado, digamos, una unidad, ¿no?, para ser una oposición de verdad, hacer un contrapeso a un gobierno tan fuerte como este. ¿Cómo crees que debería ser un gobierno de Evo Morales? Bueno, yo no sé cómo va a ser. Lo que parece haber estar claro es que va a haber de nuevo una oposición débil en el Parlamento. Entonces ya se parte de un electorado que, si el electorado vota a los 2/3, claro, se configura una fuerza hegemónica. Eso casi no hay forma de que no se dé. Y ahí, más allá del debate, es algo que surge de las elecciones. La paradoja que yo creo que estamos describiendo acá es que
un gobierno que que impulsó un cambio muy fuerte en Bolivia, finalmente uno de los resultados es que transforma a Bolivia, entre comillas, en un país normal, ¿no? En los últimos años las noticias que salen de Bolivia ya no son la inestabilidad política, En América Latina eso tiene su sentido. Kirchner era su consigna de campaña que Argentina fuera un país normal. En este caso no había una consigna de campaña justamente porque la apuesta fue un cambio radical, pero la paradoja, entre comillas, es que ese cambio radical en un país completamente inestable, excluyente, etcétera, lo que condujo es a un país más normal, entre comillas, ¿no? De hecho, las noticias en el último año sobre Bolivia, que sale en New York Times o sale en diarios conservadores como La Nación en Argentina o en algunos blogs de economistas liberales, es de algún modo el éxito, la estabilidad o el éxito económico de Bolivia. Entonces se cambia el eje. Y en ese sentido, yo mencionaba lo de la sintonía fina, el hecho de que creo que se parte de unas condiciones muy buenas para empezar a pensar en otro tipo de reformas, y creo que una reforma clave es el tema del Estado, ¿no? Porque finalmente salud, educación, justicia, todo lo que se menciona ahora va a responder a un tipo de institucionalidad, ¿no? O sea, la ciudad del conocimiento, la salud, todo eso no va a ser exitoso si no se logra fortalecer al Estado, pero también en aspectos institucionales, y creo que eso sería un poco el desafío, que es el desafío de todos los procesos de cambio en la historia, y en muchos casos se jugó el éxito o el fracaso en la medida que lograron construir estados mucho más eficientes, sobre todo porque son procesos que buscan el Estado mucho más presente. Entonces, para que estados mucho más presentes sean exitosos también se requiere estados mucho más densos en términos institucionales y, como se mencionaba antes, también de capacidades de los funcionarios, de la burocracia en el buen sentido de la palabra. Entonces creo que ahí sería interesante además tratar de ver también qué pasó en otros países en términos de reformas educativas exitosas, reformas de la salud exitosas, porque al final muchas cosas ya están inventadas y aunque no se deben copiar, sí pueden ser fuentes de inspiración, ¿no? Manuel. No, estoy de acuerdo. O sea, comentamos un poco, digamos, lo de Yachay. Yachay es un emprendimiento que es la ciudad del conocimiento en Ecuador, pero que es como un escalón más cuando ya tiene ciertas condiciones como Estado, una planificación estatal correcta que lleva cierto tiempo, una reforma de la educación superior, y en eso ya te puedes plantear una ciudad del conocimiento, como dice Amaru, acorde con tus capacidades, ¿no? La de Ecuador me parece que tiene 5 grandes líneas de trabajo: nanotecnología, petrolera, bioquímica. Nosotros, digamos, tendremos que ir perfilándola en la medida de nuestras necesidades y nuestras capacidades. Si tenemos como proyecto estrella lo de ser corazón energético y tenemos las condiciones geopolíticas, materiales y de mercados abiertos para llevarlo a cabo, seguramente en esa ciudad del conocimiento tendría que tener lugar la capacitación, los centros de investigación en esa área, o la de la misma yacimientos, que por primera vez tienes un gobierno que le pone dinero a industrializar. Porque en los 90, digamos, ni siquiera era un proyecto, y ahora es mucho más que un proyecto. Ahora sí hay, digamos, ejercicios de industrialización reales. Los ecuatorianos otra cosa que hicieron es llevar todos los institutos de investigación estatal, los que no tengan la necesidad de tener un anclaje territorial, digamos en el caso de su Instituto de Investigación del Mar, pues siguen los puertos, y Yachay no está en un puerto, pero está cerca, a 1 hora y media de un puerto. Pero los demás institutos de investigación que corresponden con sus 5 líneas de trabajo, se fueron a localizar a Yachay. Nosotros ahora, digamos, tenemos una relación de convergencia de intereses con buena parte del empresariado nacional. Tendría que haber una apuesta, digamos, conjunta por la innovación, la generación de incentivos, las subvenciones a los emprendimientos. Entonces yo sí creo que hay que aprender de otro tipo de experiencias, porque no se va a inventar, digamos, el agua tibia, y no es para nada algo malo, y va en la línea de fortalecer la integración regional. Manuel, lo más probable es que tú seas asambleísta, que seas parlamentario. ¿Qué rol jugaría la oposición en toda esta Bolivia que te estás imaginando? Hombre, yo creo que hay algunos aspectos, digamos, en los que puedes plantear políticas de Estado. En el Ecuador, la ley para la reforma de la educación superior contó prácticamente con el apoyo de casi todos los actores importantes de la oposición. Ahora, digamos, nuestros candidatos médicos, como Ciro Zabal o Gabriela Montaño, han salido ya a hablar y medio a esbozar la necesidad de una nueva ley de salud, en la que yo creo, estoy convencido, que el MAS va a tener una invitación abierta a todos los actores, porque son asuntos fundamentales para seguir avanzando, digamos, en una senda de construcción fuerte de la nación. En ese caso siempre va a haber la disponibilidad
de sumar a todos los actores, políticos, los que estén representados en el Parlamento, y sociales, porque yo sí creo que son tareas pendientes que como partido de gobierno, si es que salimos elegidos, tendremos que dirigir, y desde luego no dirigir de una manera solamente nosotros, ¿no? Va a ser una invitación abierta a todos los actores que entiendan que estos temas son estructurales. Nos tenemos que ir a un corte. Quiero volver a hablar justamente de la elección de Brasil. Ahorita me están avisando que ya hay algunos resultados preliminares, ¿no? Parece que hay segunda vuelta con Neves. Entonces, quédese en esta casa, no es hotel, que volvemos y hablamos de escenario internacional.